Hasta este punto hemos esbozado brevemente las fuerzas dinámicas básicas de la humanidad y los principios que conforman esta filosofía, como preámbulo del emocionante e inspirador viaje que le espera. Nos queda ahora invitar a este escenario al personaje que desarrolló esta filosofía, el hombre que ha motivado a más hombres y mujeres para lograr el éxito como ningún otro en la historia, el mayor productor de millonarios de Estados Unidos, que está a punto de compartir sus secretos del éxito con usted. Señoras y señores, tenemos el orgullo de presentarle al Dr. Napoleon Hill. Pues bien, desmenucemos la lección sobre la definición de propósito y veamos exactamente lo que significa. ¿Por qué este principio es el punto de partida de todo logro? Debido a que es el punto de inicio de todo logro al que aspira un individuo y siempre debe ir acompañado de un plan definido para su realización mediante la acción. Así que, a partir de ahora ustedes tienen que tener un propósito, establecer un plan y empezar a poner ese plan en acción. Y señoras y señores, debo aclarar que no es demasiado importante que su plan sea sólido. De hecho, no es un aspecto de gran relevancia, ya que si encuentran que su plan no es el adecuado o que no funciona, siempre está la posibilidad de poderlo cambiar. Pueden modificarlo. Lo que sí es muy importante es que tengan bien definido lo que van a hacer después, o sea, tener bien determinado su propósito. En este aspecto sí se debe ser muy claro. No deben existir dudas ni vacilaciones al respecto, y antes de que concluya esta lección, verá por qué afirmo que deben definir bien su propósito. Ahora bien, entender esta filosofía, leerla o escucharla de mis labios no será de ningún valor para ustedes, excepto cuando empiecen a formar sus propios patrones de ella y la pongan en práctica en su vida diaria, en su negocio, en su profesión, en su trabajo o en sus relaciones humanas. Ahí es donde los beneficios se reflejan realmente. Segunda premisa. Los logros individuales son el resultado de un motivo o de una combinación de motivos. A este respecto, quiero recalcarles que ninguno de ustedes tiene derecho a pedirle a nadie que haga algo en cualquier momento sin que antes exista ¿qué cosa? Sin antes justificar ante esa persona un motivo adecuado. Y por cierto, ese suele ser el truco y la trama en el arte de las ventas. Ser capaz de sembrar en la mente del comprador potencial un motivo suficiente para persuadirlo a comprar. Aprender a tratar a la gente sembrando en sus mentes motivos suficientes para que los demás hagan lo que ustedes quieren. Ahora bien, hay muchas personas que se llaman a sí mismos vendedores, pero que nunca han oído de hablar de los 9 motivos básicos y que además ignoran que no tienen ningún derecho a gestionar una venta sin antes no haber sembrado un motivo en la mente del comprador para motivarlo a comprar. Tercera premisa. Toda idea dominante, plan o propósito que se tenga en mente mediante la repetición del pensamiento, acompañado de emoción y de un ardiente deseo para su realización, lo capta el subconsciente y actúa en consecuencia con la ayuda de los medios naturales y lógicos de que disponga. Esto constituye una gran lección de psicología. Si desean que su mente capte una idea y forme un hábito automático actuando sobre esa idea, tiene que decirle a su mente lo que quiere una y otra vez constantemente y sin dejar de hacerlo. Cuando el señor Coe vino aquí hace unos años con su famosa fórmula, día tras día, en todos los sentidos, estoy cada vez mejor y mejor, pudo mediante la repetición de esa frase curar a miles de personas. Sin embargo, no pudo curar a un número mayor. Y me pregunto si saben ustedes la razón de ese fracaso. Pues porque no había ningún deseo ni sentimiento en ese enunciado. Todo lo que digan se lo lleva el viento a menos que su declaración esté respaldada por el sentimiento. Deben creer en lo que afirman. Si ustedes se dicen algo a sí mismo con la suficiente frecuencia, llegarán a creerlo, aun cuando se trate de una mentira. Es curioso, ¿no? Pero sucede que es verdad. Ustedes saben que hay personas que dicen mentiras blancas, y algunas veces no tan blancas, hasta que llegan ellos mismos a creérselas. La mente subconsciente no sabe distinguir la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. No sabe la diferencia entre lo positivo o negativo, ni la diferencia entre $1 centavo o $1.000.000. No distingue la diferencia entre el éxito y el fracaso. Simplemente acepta cualquier declaración que se repita constantemente mediante la acción del pensamiento, palabra o por cualquier otro medio. De ahí que ustedes en quien recae la responsabilidad de determinar el propósito a lograr. Necesitan escribirlo de manera que se pueda entender, memorizar y repetir día tras día hasta que su mente subconsciente lo tome y reaccione automáticamente en consecuencia. Ahora bien, esto requiere algo de tiempo. No esperen erradicar de la noche a la mañana su hábito de años de alimentar las ideas negativas a su mente subconsciente. No esperen que esto cambie repentinamente.
Sin embargo, se sorprenderán saber que si ustedes inyectan emoción a cualquier plan que envíen a su mente subconsciente y lo respaldan con entusiasmo y un espíritu de fe, su subconsciente no solo actuará más rápidamente, sino que lo hará de manera más efectiva y positiva. Cuarta premisa. Ningún deseo dominante, plan o propósito que no esté respaldado por un estado de ánimo conocido como fe, podrá ser tomado por la mente subconsciente para actuar en consecuencia. Ese estado de ánimo, señoras y señores, es el único estado mental que obliga a la acción inmediata del subconsciente. Y cuando hablo de la fe, no me refiero al simple deseo, esperanza y mediana creencia. No me refiero a nada de eso, sino al estado mental que lo lleva a ustedes a ver cristalizado ese propósito al que aspiran incluso antes de empezar a trabajar en conseguirlo. Tener una perspectiva así es muy positivo, ¿no lo creen? Personalmente, les puedo afirmar que nunca en toda mi vida me he comprometido a hacer algo que no haya hecho antes, sin que ponga mi mayor deseo en lograrlo, y sin apartarme de esa meta por cambios de opinión o de actitud. He sido firme y nunca he fracasado al llevar a cabo algo que haya decidido hacer. Por eso les digo que todos ustedes pueden lograr lo que se propongan, siendo firmes en su propósito, a menos que se dejen vencer por la adversidad a medida que avancen. Así lo ha hecho mucha gente. Ahora volvamos a la cuarta premisa nuevamente. Ningún deseo dominante, plan o propósito que no esté respaldado por un estado de ánimo conocido como fe, podrá ser tomado por la mente subconsciente para actuar en forma inmediata. No sé a ciencia cierta, damas y caballeros, pero sospecho que es relativamente pequeño el número de personas en el mundo que entiende el principio de la fe, que realmente lo entiende y sabe cómo aplicarlo. Incluso si ustedes creen entenderlo, pero no lo respaldan mediante la acción, haciéndolo parte de su vida cotidiana, entonces realmente no lo han entendido aún, ya que la fe sin acciones consecuentes es fe muerta. La fe sin acción está muerta, y lo mismo sucede con la fe sin la creencia positiva absoluta. No pueden obtener resultados a través de creer simplemente, excepto que emprendan algún tipo de acción posterior a esa creencia. Por cierto, si le dicen a su mente con frecuencia que no tienen fe en nada, llegará el momento en que la mente subconsciente así lo aceptará, aun cuando a menudo mentalmente digan que tienen fe en sí mismos. ¿Alguna vez han imaginado lo bueno que sería tener fe total en ustedes mismos hasta el grado de no dudar en absoluto en llevar a cabo todo lo que quisieran hacer en la vida? ¿Se imaginan lo beneficioso que sería para ustedes ser así? ¿Saben cuántas personas existen que se valoran y se venden por tan poco en su camino por la vida simplemente por no tener la confianza necesaria y carecer de fe? Calculen cuánta gente hay así. Modestamente entre el 98 y el 100%. El margen tan pequeño de gente que es la excepción a esta regla es tan mínimo que no me atrevo a adivinar exactamente cuántos son. Pero a juzgar por las miles de personas con las que he entrado en contacto, diría que los asistentes a mis clases y conferencias estarían por encima de ese promedio. Aproximadamente un 98% de las personas nunca en toda su vida llegan a desarrollar la suficiente confianza en sí mismos para salir y realizar todas esas cosas que quieren hacer en la vida. Aceptan de la vida lo que la vida les entrega. ¿No les parece que es algo extraño cómo funciona la naturaleza? Ella nos dota de un conjunto de herramientas. Nos proporciona todo lo que necesitamos para obtener todo lo que requiramos o aspiremos a tener en este mundo, nos proporciona un conjunto de herramientas adecuadas para cada necesidad y finalmente nos recompensa generosamente por aceptar y usar esas herramientas. Eso es todo lo que tenemos que hacer, solo aceptarlas y usarlas. Pero también nos hacemos acreedores a una penalización por no aceptarlas y utilizarlas. La naturaleza aborrece los vacíos y la ociosidad. Ella quiere que todo se traduzca en acción, y sobre todo, desea que la mente humana esté siempre activa. La mente no es diferente a cualquier otra parte del cuerpo. Si no se utiliza, si ustedes no confían en ella, se atrofia y se marchita hasta llegar a la inmovilidad total. En esas condiciones, muchas veces se llega a carecer de la fuerza de voluntad para resistir o protestar, incluso aun cuando la gente trate de motivarlo. Quinta premisa. El poder del pensamiento es el único sobre lo que cualquier ser humano tiene un completo e incuestionable control. Un hecho tan asombroso que connota la estrecha relación entre la mente del hombre y la inteligencia infinita. Existe solo 5 cosas conocidas en todo el universo, señoras y señores, solo 5 que engloban toda forma de existencia, desde los electrones y protones de materia más pequeñas hasta los soles más grandes que flotan allá afuera en los cielos, incluidos usted y yo mismo. Solo 5 cosas. Existe el tiempo y el espacio. Existe la energía y la materia. Pero esas 4 cosas no serían nada sin el quinto elemento. Sin él, todo sería caos. Ni usted ni yo nunca podríamos haber existido.
¿Qué creen que es? En efecto, es la inteligencia universal, aquella que se refleja en cada trozo de hierba, en todo lo que crece de la tierra y en todos los electrones y protones de la materia, que también se refleja en el espacio y en el tiempo. En todo lo que existe, ahí está la inteligencia infinita operando todo el tiempo. La persona exitosa es aquella que encuentra la forma de obtener el mayor provecho posible de esa inteligencia a través de su cerebro y de ponerlo en acción. La inteligencia permea todo el universo, el espacio, el tiempo, la materia, la energía y todo lo demás. Y todos nosotros tenemos el privilegio de aprovecharnos de esta inteligencia como elijamos. Lo único que requerimos es utilizarla a nuestro propio beneficio. Pero no basta con solo entender que existe y creer en ella. Debemos usarla de forma especializada para sacarle el máximo provecho. Y es precisamente la responsabilidad de este curso proporcionarle un patrón y un plan mediante el cual puedan apropiarse de su propia mente y ponerla a trabajar. Todo lo que tendrán que hacer es seguir un plan, pero no solo escogiendo una parte de ella, lo que más les guste y descartando el resto, sino apropiándose de ella en forma total, tal y como se debe ser. Sexta premisa. La mente subconsciente parece ser la única puerta de comunicación del individuo con la inteligencia infinita. Quiero que presten especial atención a que enfaticé las palabras «parece ser», debido a que no tengo la seguridad que así sea. Incluso dudo que alguien lo sepa en forma concluyente. Mucha gente tiene diferentes opiniones al respecto, pero a partir de la mejor información que he podido obtener, de acuerdo a observaciones que he podido hacer a través de miles de experimentos, he concluido que el subconsciente de la mente es la única puerta de enlace del individuo con la inteligencia infinita, y además el subconsciente puede ser influenciado por el individuo a través de los medios descritos en esta lección y en las siguientes lecciones. Esta afirmación está basada en la fe que se tenga en un propósito definido. Hay una frase clave en este párrafo anterior: la fe basada en un propósito definido. ¿Tienen idea por qué no tienen la confianza en sí mismos que debieran tener? ¿Alguna vez han pensado en ello? ¿Se han puesto a pensar por qué razón siempre que surge una oportunidad, inevitablemente empiezan a cuestionarse su capacidad para aprovecharla y aceptar el desafío? ¿Acaso no les ha ocurrido eso en muchas ocasiones? ¿Acaso no les sucede todos los días? Y si ustedes han tenido la oportunidad de convivir con personas exitosas, seguramente se habrán dado cuenta que esas dudas e inseguridades no es algo que caracterice a esas personas. Si quieren hacer algo, nunca se les ocurra que no podrán hacerlo. Espero que como asociados de Napoleon Hill lleguen a conocer bien a mi socio, el distinguido señor W. Clement Stone. Porque si alguna vez he conocido a alguien que conoce el potencial de su mente y confíe a plenitud en su poder, es precisamente el señor Stone. El señor Stone no permite que lo agobien las preocupaciones. No creo que él toleraría una preocupación, pues sería un insulto a su inteligencia reconocerlo. ¿Por qué? Porque él tiene la confianza en su capacidad de utilizar su mente y hacer que ella genere las condiciones que él quiere crear. Y ese es el estado y el funcionamiento de cualquier mente exitosa. Y será la misma condición mental que tendrán todos ustedes cuando finalice el estudio de esta filosofía. Serán capaces de proyectar su mente en el objetivo que desean alcanzar y nunca más hacer a sus mentes víctimas de la inseguridad y la duda en cuanto a aprovechar las oportunidades para llevar a cabo un proyecto. Nunca más transitar en la inseguridad. Séptima premisa. Cada cerebro es a la vez un apartado receptor y una estación de radiotransmisión de las vibraciones del pensamiento. ¡Wow! Un hecho que explica la importancia que tiene poder moverse con una definición de propósito en lugar de ir a la deriva. Pues de ese modo, imbuimos en nuestro cerebro el objetivo que nos hayamos propuesto y atraemos el equivalente físico o material de nuestro propósito. Nunca olvidemos que el primer equipo de radiotransmisión y recepción es el que existe en el cerebro del hombre. Y no solo existe en el cerebro del hombre, sino también en el cerebro de muchos animales. Tengo un par de perros pomerianos que saben exactamente lo que estoy pensando, y a veces, mucho antes de que yo mismo me dé cuenta. Son inteligentes. Son tan inteligentes que pueden sintonizarse con mis pensamientos, y saben con anticipación cuando los vamos a llevar a un paseo en automóvil o los vamos a dejar en casa. No tenemos que decir ninguna palabra al respecto porque están en sintonía constante con nosotros. Nuestras mentes envían vibraciones constantemente. Por esa razón, si alguien de ustedes fuera un vendedor y estuviera a punto de llamar a un posible comprador, la venta tendría que hacerse antes de siquiera estar en presencia del comprador. ¿Alguna vez han pensado en algo así? Si van a hacer algo que requiera de la cooperación de otras personas, prepárense mentalmente como si ya fuera un hecho que las otras personas cooperaran con ustedes. ¿Por qué? En primer lugar,
porque el plan que ustedes van a ofrecerles es tan justo, honesto y tan beneficioso para ellos que no lo podrán rechazar. En otras palabras, tienen derecho a que esas personas cooperen con ustedes. Se sorprenderían de saber el cambio de actitud que experimenta la gente cuando ustedes comienzan a enviar pensamientos positivos en lugar de pensamientos de miedo. Ahora bien, si quieren un buen ejemplo de cómo funciona esta estación transmisora, veamos el siguiente caso. Supongamos que alguien de ustedes necesita $1,000 urgentemente y tendrá que acudir al banco a la mañana siguiente por un préstamo. O de lo contrario, corre el riesgo que 2 días después le embarguen su carro, sus muebles o algo más. Usted solo necesita $1,000, pero tiene miedo que le nieguen el préstamo. Ese temor lo transmite anticipadamente hacia el banquero, quien desde ese momento en que usted entra al banco ya captó ese pensamiento negativo y se anticipa a rechazar su solicitud. ¿No es gracioso? Para nada. Más bien es trágico. Es como llevar en los bolsillos una caja de cerillos para prenderle fuego a su propia casa. Usted transmite sus pensamientos y ellos actúan. Y por eso, en vez de encontrar la cooperación que va a buscar, la otra persona refleja, ¿qué cosa? Esa misma duda e inseguridad que su mente proyectó anticipadamente. Por mucho tiempo fui instructor de ventas. Me ganaba la vida de esa manera mientras realizaba simultáneamente la investigación de esta filosofía. Capacité a más de 30,000 vendedores, muchos de ellos miembros destacados de la Asociación Internacional $1 Million Round Table, que reúne a los mejores agentes de seguros de vida. Y por eso puedo afirmar que si hay una cosa en este mundo mucho más difícil de vender, es precisamente un seguro de vida. Nadie compra un seguro de vida. Se tiene que ser verdaderamente habilidoso para venderlo. Por eso lo primero en lo que instruí a los agentes que enseñaba era que ellos tenían que hacer la venta a sí mismos antes de intentarlo con otras personas. Y que de no hacerlo así, serían incapaces de vender algo a los demás. Quizás alguien pudiera comprarles algo, pero nunca harían una venta sustanciosa a menos que primero lo hicieran a sí mismos. Cada cerebro es un aparato receptor y transmisor, y como tal, ustedes pueden ajustarlo para que atraigan solo aquellas vibraciones positivas que liberan otras personas. Y es justo en este punto en el que yo quiero que ustedes lleguen a dominar. Pueden habituarse a entrenar su mente para que capten las miles de vibraciones que están flotando por ahí constantemente, entrenándola para que solo capte aquellas cosas que se relacionen con lo que más quieren lograr. ¿Y cómo hacerlo? Lo lograrán. Lo lograrán manteniendo como una obsesión en su mente aquello que más desean en la vida, su propósito principal. De modo que apoyándose en la repetición de ese deseo mentalmente y poniéndolo en acción, el cerebro finalmente se enfoque solamente en conseguir ese propósito sin importarle nada más. ¿Verdad que es un pensamiento maravilloso? Ustedes pueden educar a su cerebro para que solo capten aquellas vibraciones relacionadas con lo que usted quiere y desechar aquellas que no le sirven para nada, y de esta manera, damas y caballeros, podrán tener a su cerebro bajo su total control y estarán en el verdadero camino al éxito. Ahora veamos cuáles son algunos de los beneficios que obtenemos al definir un propósito. En primer lugar, cuando definimos un objetivo desarrollamos automáticamente autosuficiencia. La iniciativa personal, la imaginación, el entusiasmo, la autodisciplina y la concentración de esfuerzos son requisitos de vital importancia para ser exitosos. Pero también debemos desarrollar otras cosas. Al definir nuestro propósito y saber lo que queremos, trazamos un plan para lograr cristalizar ese propósito. Mantenemos nuestra mente ocupada en la ejecución de ese plan, y si vemos que ese plan no funciona, inmediatamente lo descartamos y adoptamos uno nuevo. Y continuamos así hasta encontrar aquel plan que mejor nos funcione. Solo recuerden que en este proceso de ensayo y error, tal vez en algún momento de la inteligencia infinita con su gran sabiduría, podría tener trazado un mejor plan para nosotros que el que ya tenemos. Mantengan sus mentes abiertas por si ello ocurre. Ahora bien, si adoptan un plan que no funcione, también está la opción de descartarlo y pedirle ayuda y orientación a la inteligencia infinita. Pueden contar con esa orientación, pero ¿cómo estar seguros que conseguirán ese apoyo? Por la sencilla razón de que tendrán fe en que así será. Harán su petición en voz alta y con la absoluta creencia de que lo lograrán. Sospecho que el Creador sabe lo que pensamos. Sin embargo, me he dado cuenta que si expresamos esas ideas con mucho entusiasmo, es mucho mejor. Y estoy seguro de que no pierden nada al despertar su mente subconsciente. Cuando escribí Piense y hágase rico, el título original era Los 13 pasos a la riqueza. Y tanto el editor y yo estábamos conscientes de que no era un título apropiado que llamara la atención, que teníamos que tener un título que tuviera imán de ventas. Así pasaron los días, con el editor presionándome para idear posibles títulos. Creo que le sugerí 500 o 600 nombres, pero ninguno lo convenció.
Hasta que cierto día me sorprendió, cuando al llamarme me dijo, bueno, si para mañana por la mañana no se te ocurre un título llamativo, yo tengo uno que es una maravilla. Y le respondí, ¿cuál? Me contestó, vamos a llamarlo Usa tu cerebrín y obtén mayor botín. Le contesté espantado, Dios mío, me vas a arruinar. Este es un libro digno. Y con ese título ligero, sería no solo la ruina de la obra, sino también la mía. A lo que me respondió, pues así quedará el título a menos que mañana por la mañana me traigas un mejor nombre. Ahora quiero que le presten mucha atención a lo que les voy a decir a continuación, porque es algo que despertará su reflexión. Después de este incidente con el editor, esa misma noche me senté en la cama y sostuve una charla con mi mente subconsciente. Le dije, mira subconsciente, tú y yo hemos recorrido un largo camino juntos y hasta ahora me has sacado de muchísimos problemas que no lograba solucionar gracias a mi ignorancia. Pero resulta que ahora tengo que idear un título de $1.000.000 y lo tengo que tener para esta misma noche. ¿Entiendes eso? Al decirlo, lo hacía en voz muy alta, tan alta que mi vecino del piso de arriba golpeó en el piso para que le bajara el volumen. Y yo no lo culpo. Habrá pensado que reñía con mi esposa. El caso es que así lo hacía porque quería que mi subconsciente no tuviera ninguna duda acerca de lo que yo quería. Ahora, bien, para nada le dije a mi subconsciente exactamente el título que quería, sino que ideara un título de $1.000.000. Me fui a la cama hasta que tuve la certeza psicológica que ya había cargado en mi subconsciente lo que yo quería y en lo que trabajara para mí. De no tener esa certeza, aún estaría sentado en el borde de mi cama, todavía hablando con mi subconsciente. Y es que existe un momento psicológico que se puede sentir cuando el poder de la fe se hace cargo de lo que usted está tratando de hacer y nos dice, muy bien, ahora ya te puedes relajar porque yo me haré cargo. Con esa seguridad me acosté, y como a las 2 de la mañana me desperté, como si alguien me hubiera sacudido muy fuerte despertando abruptamente de mi sueño. De pronto la frase, piense y hágase rico, estaba en mi mente. ¡Oh, ya lo tengo!, exclamé. Salté de mi cama, tomé mi máquina para escribir el nombre y agarré el teléfono para llamar al editorial. El editor contestó, ¿qué te pasa? ¿Se está incendiando la ciudad? Y fue como a las 2:30 de la mañana que le respondí. Por supuesto que sí, porque ya tengo el título del $1.000.000. Solo alcanzó a balbucear, vamos a tener que, y sin darle tiempo a que agregara algo más, le dije, piense y hágase rico. Sorprendido me respondió, caray, lo lograste. Tienes razón, ya tenemos el título. Ese libro ha recaudado fuera de los Estados Unidos más de $23 millones hasta ahora y probablemente recaude más de $100 millones antes de que pase a mejor vida. Y parece no tener límites. Más que el título del $1.000.000, debiera llamarlo el título de varios millones de dólares. Con este acierto de mi subconsciente, no me sorprende que realmente me hizo caso e hizo un magnífico trabajo. Ahora bien, ¿por qué no hice eso desde un principio? ¿No les parece gracioso? Sí conozco la ley. ¿Por qué perder el tiempo ideando nombres sin llegar a nada? ¿Por qué no mejor haber recurrido desde el inicio a mi mejor apoyo, que es mi subconsciente, en lugar de hacerle al tonto sentado ante mi máquina de escribir y estar probando con 500 o 600 títulos? ¿Por qué no lo hice así? Bueno, les diré por qué. Por la misma razón por la que muchas veces sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos por apatía. Nada justifica esa indiferencia que sentimos por sí mismos. Incluso aún conociendo la mejor opción, que nos dará los mejores resultados, acostumbramos a perder tiempo y hasta el último momento elegimos la misma decisión que pudimos tomar antes. Eso mismo sucede con nuestras plegarias. No estamos habituados a orar sino hasta que enfrentamos problemas. Y luego estamos atemorizados de muerte y nos ponemos a orar. Muchas veces sin los resultados deseados. Si quieren obtener buenos resultados a sus plegarias, condicionen su mente para hacer de la oración un hábito de vida, que desarrollen cada minuto de su existencia. Oren constantemente para que fortalezcan su creencia y puedan sintonizarse con la inteligencia infinita, y así obtener las cosas y favores que necesiten en su vida. Y también preparen su mente para que cuando surja una emergencia estén listos para lidiar con ella exitosamente. Igualmente, definir un propósito nos ayuda a presupuestar mejor nuestro tiempo y planificar nuestros esfuerzos cotidianos para el logro de nuestras metas. Si pudieran contabilizar las horas que trabajan realmente por semana y las horas que desperdician pudiendo dedicar ese tiempo a cosas más productivas, seguramente se asombrarían de los resultados. No somos eficientes. Disponemos de 8 horas para dormir, de otras 8 horas para ganarnos un salario, y nos quedan 8 horas de tiempo libre, que si quisiéramos, podríamos sacarle el máximo provecho posible en este país donde vivimos. Otra ventaja al definir propósitos
es que nos ponemos más alertas para reconocer las oportunidades relacionadas con esos propósitos y nos volvemos más determinados y con más coraje para aceptar y actuar sobre esas oportunidades. Cada día de nuestra vida siempre surgen oportunidades, que si las aprovecháramos y actuáramos sobre ellas, nos beneficiarían indudablemente. El problema es que hay algo en nosotros a lo que llamamos dilación. Posponemos las cosas, carecemos de voluntad para hacerlas y determinación para aprovechar esas oportunidades que se nos van presentando. Sin embargo, condicionando nuestras mentes con esta filosofía, podremos no solo aprovechar las oportunidades, sino lograr mejores resultados. ¿Habrá algo mejor que aprovechar una oportunidad? Claro que sí. Generar esas oportunidades. Esa es la idea. Uno de los generales de Napoleón, el general, no yo, claro, se le acercó un día para contarle los pormenores de un ataque que efectuarían a la mañana siguiente. Este general le dijo a Napoleón: «Señor, las condiciones y circunstancias no son las adecuadas para el ataque de mañana». A lo cual respondió Napoleón: «¿Así que las circunstancias no están bien? Caray, generen ustedes mismos esas circunstancias. Ataquen». Y esa misma actitud he visto en los hombres exitosos de negocios, que cuando les dicen que algo no podría resultar o no es factible de tener éxito, su respuesta es: ataquen, ataquen, ataquen. Empiecen a andar desde el punto en el que están. Y cuando lleguen en su tránsito hasta una curva, en donde no se pueda ver más allá del camino que falta por recorrer, ataquen. Y no se detengan ni pospongan su viaje, pues siempre habrá más tramo que los llevará a su destino. También definir propósitos aumenta la confianza en la integridad y carácter de uno mismo y atrae la atención favorable de los demás. ¿Alguna vez han pensado eso? Creo que a todo el mundo le gusta ver a una persona caminar en posición erguida, transmitiendo seguridad y proyectando una personalidad que le comunica a su entorno que él sabe lo que quiere y que está justo en el camino de lograrlo. Seguramente se han topado con personas que al caminar por una acera prefieren hacerse a un lado y ceder el paso, cuando se topan de frente con ese tipo de personas que proyectan mucha seguridad en sí mismos. Y esas personas no necesitan chiflar, ni buscar llamar la atención, ni nada por el estilo. Solo envían sus pensamientos con determinación a través de la multitud, para que le cedan el paso y poder seguir avanzando en su camino. El mundo es así. El hombre que sabe a dónde va y está decidido a llegar a su destino, siempre encontrará ayudantes dispuestos a cooperar con él en su propósito. También, otra ventaja importante de definir propósitos es el hecho que nos abre el camino para el pleno ejercicio de ese estado de ánimo conocido como tener fe, pues al hacer que nuestra mente sea positiva, la libera de las limitaciones que produce el miedo, la duda, el desaliento, la indecisión y la dilación. Desde el mismo momento en que decidimos sobre lo que queremos y sobre lo que vamos a hacer para lograrlo, automáticamente todos esos pensamientos negativos toman su equipaje y se van de nuestra mente. Simplemente se desaparecen, porque no pueden vivir cohabitando en una mente positiva. ¿Se pueden imaginar un estado de ánimo negativo y un estado de ánimo positivo ocupando el mismo espacio al mismo tiempo? ¿Creen que se pueda? Para nada. Eso no es posible. Y, ¿sabían ustedes que con solo tener lo más mínimo de una actitud mental negativa es suficiente para destruir el poder de la oración? ¿Sabían ustedes que la más mínima actitud mental negativa es suficiente para destruir cualquier planificación que hayan hecho o estén haciendo? Cuando determinen su propósito, muévanse con coraje, con fe y determinación para seguir adelante con lo que han planeado. Y además, contar con un propósito nos hace más conscientes del éxito. ¿Saben a lo que me refiero al decidir conscientes del éxito? Es lo mismo que si digo que algo nos hace conscientes de la salud. ¿Saben a qué me refiero con eso? ¿De lo que estoy hablando? Me refiero a que sus pensamientos están orientados en mayor parte hacia la salud. Por eso, cuando me refiero a la constancia del éxito, me estoy refiriendo a que mis pensamientos están encaminados predominantemente hacia el éxito, o sea, de lo que debemos hacer y no hacer para conseguirlo. ¿Sabían ustedes que el 98% de las personas nunca llegarán a ninguna parte en la vida porque son gente sin ambiciones y no hacen nada para salir adelante? Cualquier oportunidad que se les coloca ante ellos, la rechazan porque siempre se aferran a ver la parte negativa en el intento. Nunca olvidaré mientras viva lo que le sucedió cuando el señor Carnegie me sorprendió y me dio la oportunidad de organizar esta filosofía. Intenté por todos los medios posibles argumentar razones para rechazar su ofrecimiento e incluso pensé en 6 motivos que respaldan esa declinación. Pensaba decirle que no tenía suficiente educación, carecía de dinero, carecía de influencias, que inclusive desconocía lo que significaba la palabra filosofía, y otros motivos más que me vinieron a la mente en ese momento. Lo que quería era enfocarme en agradecerle al señor Carnegie
que se hubiera fijado en mi persona para ese proyecto, pero que dudaba en llevarlo a cabo porque en realidad dudaba que el señor Carnegie fuera un buen juez de la naturaleza humana, como lo estaba dando a entender al asignarme esa encomienda. Todo eso pasaba por mi mente en ese momento. El problema era que había personas de pie en silencio mirando por encima de mi hombro, aguardando mi respuesta. Ellos me dijeron, adelante, dile que puedes hacerlo, dilo de una vez. Lo único que acerté al decir fue, sí, señor Carnegie. Voy a aceptar su ofrecimiento y puede confiar, señor, que voy a terminarlo. Él se acercó y me agarró de la mano diciéndome, no solo me gusta lo que has dicho, sino la forma en que lo dijiste. Eso es lo que estaba esperando. Él podía ver que mi mente se quemaba de confianza y creencia de que podía hacerlo, a pesar de carecer de recursos, excepto mi determinación inquebrantable de que obtendría los medios necesarios para crear esta filosofía. Pero estoy seguro que si hubiera dudado en lo más mínimo y le hubiese dicho, está bien, señor Carnegie, voy a hacer mi mejor esfuerzo. No dudo, aunque nunca se lo pregunté, por eso estoy seguro de ello, que hubiera retirado inmediatamente su ofrecimiento, porque mi respuesta delataría mi falta de determinación para hacer ese trabajo. Sí, señor Carnegie, voy a aceptar su ofrecimiento y puede confiar, señor, que voy a terminarlo. Y aquí me tienen como testigo viviente, aunque el señor Carnegie ya no está entre nosotros, de que hizo la elección correcta. Él sabía lo que hacía. Había encontrado algo en mi mente que había estado buscando durante años. Y por fin lo había hallado. Yo ignoraba el valor de este hallazgo, pero con el tiempo lo supe. Y por eso mismo quiero que ustedes también reconozcan eso tan valioso que todos tienen en sus mentes. Esa capacidad de saber lo que se quiere y la determinación para conseguirlo, aun a sabiendas de no saber desde dónde iniciará su viaje. Y les pregunto, ¿qué creen que hace a un hombre ser grande? Denme una buena definición. ¿Qué hace un gran hombre o una mujer tener grandeza? ¿Tienen alguna idea de lo que es la grandeza? La grandeza es la capacidad de reconocer el poder de su propia mente, de abrazarla y utilizarla. Eso es lo que hace la grandeza. Y en mi libro, cada hombre y cada mujer pueden llegar a ser verdaderamente grandes por el simple proceso de reconocer ese gran potencial de sus propias mentes, abrazándola y utilizándola. Ahora veamos las instrucciones para aplicar este principio de la definición de nuestro propósito principal. Les aclaro que estas instrucciones se deben llevar a cabo al pie de la letra. No pasen por alto ni omitan realizar cualquiera de ellas. En primer lugar, escriban una declaración clara de su propósito principal. Fírmenla, memorícenla y repítanla una vez al día como si fuera una plegaria o una afirmación. Con esta acción, ustedes están poniendo toda su fe en el Creador que siempre lo acompaña. Increíblemente, señoras y señores, me he dado cuenta por experiencia que justo aquí está el punto débil de las actividades de mis estudiantes. Ellos leen esto y dicen, bueno, esto es bastante simple, ya lo entendí. ¿Para qué tomarme la molestia de escribirlo? Déjenme decirles que asumir esta misma actitud implicaría la inutilidad de continuar con esta lección. Ustedes deben escribir su declaración, ejecutar el acto físico de transferir su pensamiento en un papel y después memorizarlo, para poder comenzar a platicar con su subconsciente al respecto. De esta manera, le comunicamos a nuestro subconsciente más claramente lo que queremos. Y créanme que no está de más que recordaran la historia que les platiqué en la primera mitad de la lección de esta noche acerca de lo que hice para conseguir mi título del libro del $1.000.000. En nada les afecta si le dejan claro a su subconsciente, de aquí en adelante, que ustedes son los jefes. Y que van a actuar como tales. Porque no esperarán que el subconsciente o cualquier otra cosa les ayuden, si ustedes aún ignoran qué es lo que quieren, por no tener nada definido al respecto. 98 de cada 100 personas no saben lo que quieren en la vida, y por lo tanto nunca lo consiguen. Sencillamente toman lo que la vida les entrega. Ahora bien, además de nuestro propósito principal, podemos tener también objetivos secundarios, tantos como querramos, siempre y cuando nos lleven en la misma dirección de nuestro principal propósito. Toda nuestra vida la dedicamos a la realización de nuestro propósito principal en la vida. Es importante saber qué es lo que se quiere, sin importar si la aspiración es llegar a ser modestos como yo. En todo caso, lo importante es querer lograr algo, pero no ser muy modesto en lo que se desea. Extiendan sus manos y pidan sus deseos. Pidan aquellas cosas que están seguros tienen derecho a tener. Pero al hacerlo, asegúrense de no pasar por alto las instrucciones siguientes que voy a darles y que tendrán que dar a cambio por los favores que esperan obtener. En segundo lugar, escriban una descripción clara y definida del plan que utilizarán para poder lograr el propósito deseado,
y establezcan un máximo de tiempo en el que esperan alcanzar ese propósito. Y escriban en detalle lo que se proponen dar a cambio por la cristalización de ese anhelo. Hagan su plan lo suficientemente flexible para permitir cambios en cualquier momento que así se requiera, sin olvidar que la inteligencia infinita pudiera tener un mejor plan para ustedes, pero siempre enfocados en lo que más quieren alcanzar. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez un presentimiento que no saben a qué atribuírselo o explicarlo? ¿Saben lo que es una corazonada? Pues es precisamente su mente subconsciente tratando de sembrar ideas en ustedes y muchas veces ante la total indiferencia que mostramos ante tal hecho de que nuestro subconsciente lo que quiere es charlar con nosotros por unos momentos. Seguramente han oído a la gente decir, hoy se me ocurrió una tonta idea. Lo que ignoran es que esa tonta idea, como la llaman, pudiera ser una idea del $1.000.000, con tan solo haber escuchado a su subconsciente y haber hecho algo al respecto. Ténganle un gran respeto a estas corazonadas que de pronto les llegan, porque hay algo que está tratando de comunicarse con ustedes, sin duda alguna. En lo personal le tengo un gran respeto a estas corazonadas, y son muchas las que vienen a mí constantemente. He descubierto que siempre están relacionadas con algo en lo que mi mente ha estado enfocada, algo que quiero hacer y que estoy comprometido en ver realizado. Escriban una descripción clara y definida de su plan y un máximo de tiempo en el que tienen la intención de cumplirlo. El tiempo es importante, muy importante. Al precisar su propósito principal, eviten recurrir a frases como mi propósito es convertirme en el mejor vendedor del mundo, o mi propósito es convertirme en el mejor empleado de mi organización, o tengo la intención de hacer muchísimo dinero. Son frases que no están claramente definidas. Sean claros y precisos al establecer su gran propósito de vida y determinen el tiempo máximo que les tomará realizarlo. Por ejemplo, mi objetivo es lograr en X número de años tales cosas, etc. Y luego seguir adelante con el siguiente párrafo y especificar. Tengo la intención de dar a cambio por lo que pido tal y tal cosa. Y luego continuar describiendo al detalle eso que darán a cambio. El factor tiempo es sumamente importante, como ustedes saben. La naturaleza tiene un sistema de sincronizar todo. Si usted es un agricultor y quiere plantar algo de trigo en el campo, sale y prepara la tierra para tal propósito. Siembra el trigo en la época adecuada del año y al siguiente día recolecta el producto justo en el momento que corresponde a la cosecha. Al siguiente día, bueno, ¿creen que es así realmente? No, no es así. Hay que esperar. ¿Pero a esperar qué? A que la naturaleza haga su parte. A que actúe la inteligencia infinita, o Dios, o como ustedes quieran llamarle. Al final de cuentas hablamos de lo mismo. Pero para que actúe primeramente, ustedes deben actuar primero y hacer su parte. La inteligencia infinita no los dirigirá ni atraerá hacia su propósito principal, a menos que ustedes ya sepan lo que quieren y a menos que establezcan el tiempo adecuado para hacerlo, ya que sería ridículo aspirar a ganar $1.000.000 en los siguientes 30 días, estando consciente de la medianía de su talento y de lo ridículo del tiempo estimado para lograrlo. En otras palabras, determinen su principal propósito dentro de lo razonable que ustedes saben que son capaces de merecer. Y una cosa muy importante, mantengan en secreto en ustedes mismos el propósito principal que hayan precisado, excepto que tengan que compartirlo cuando así se requiera, como en el tema del trabajo en equipo que más adelante veremos. ¿Por qué les sugiero que mantengan en secreto su propósito? Por la sencilla razón que cuando lo revelamos ante los demás, sobra la gente, ociosa y negativa, que por envidia tratará de disuadirnos de nuestro propósito. Son personas que no soportan a la gente que transita con la cabeza erguida y seguros de sí mismos, y que cruzan los dedos para que uno fracase. Son gente que buscarán por todos los medios que desistan en luchar por sus objetivos. Encarnan la envidia de la humanidad. La única manera de hablar de su propósito principal es poniéndolo en acción, con hechos y no palabras. Toda vez que hayan logrado lo que se propusieron, los resultados hablarán por sí solos. La única manera de que alguien puede darse el lujo de presumir o alardear de sí mismo no es con palabras, sino con hechos. Y solo con resultados, los hechos hablan por sí mismos. En cuanto a la flexibilidad de sus planes, no crean que existe un plan perfecto que les va a funcionar a las maravillas a las primeras de cambio, pues se equivocarán. Su plan debe ser flexible. Ensáyenlo, y si no funciona correctamente, cámbienlo. En sus conferencias el Dr. Hill siempre asigna más tiempo e importancia al primer principio, la definición de propósito, que a cualquiera de los demás principios. Ahora continuaremos con la conferencia del Dr. Hill acerca de la definición de propósitos, el primer principio de su obra, Su derecho a ser rico.